Mi nombre es Sergio. Yo no soy científico, soy el de comunicaciones, mantenimiento de radios, satélites, generadores. Fui a la Antártida para pasar el invierno en la base Punta Nieve. Éramos solo 3 en la base, el jefe, la doctora y yo. 3 personas en un continente entero. Esa base era vieja, modular, una colección de contenedores unidos por túneles. Después de que el jefe tuvo que ser evacuado por una emergencia médica, quedamos solo la doctora y yo. El terror en la Antártida no es el frío, es el silencio y la monotonía. Cuando llevas 2 meses sin ver más que blanco y la cara de 2 personas, el cerebro empieza a jugar. Esto pasó en plena noche polar. Oscuridad total, solo la luna sobre el hielo y las luces de sodio de la base. Una noche, la doctora, Laura, estaba haciendo un inventario de equipos viejos. Me llamó por el intercomunicador. Sergio, encontré algo raro. Un túnel sellado en el subsuelo. Parece que lleva a un módulo viejo que nunca usamos. Bajé al sótano. Había una puerta de metal oxidada, sellada con soldadura antigua. Con un soplete y horas de trabajo, logramos abrirla. Detrás, un túnel descendía hacia la roca y el hielo. El túnel olía a tierra húmeda y ozono. Al final, encontramos una puerta que daba a un módulo de investigación pequeño, prefabricado, enterrado profundamente. Estaba encendido. Una luz roja de emergencia parpadeaba lentamente. Entramos. El aire era pesado. El módulo estaba intacto, congelado en el tiempo. Había una mesa de trabajo, un camastro y una radio vieja de onda corta. Laura empezó a catalogar el equipo. Yo me senté. Fue entonces que me di cuenta de un detalle en el pequeño cristal de la ventana. La luz roja de emergencia no parpadeaba. Simplemente estaba encendida, fija. Yo la había visto parpadear desde afuera. Me acerqué al panel. La luz estaba bien, pero la sensación de terror que me golpeó fue total. Algo no estaba funcionando como debía. Nos fuimos de ahí después de 1 hora, sellando la puerta de nuevo. Esa noche, no pude dormir. Y a eso de las 2 de la mañana, me despertó un rasguido. Un sonido seco y constante, como uñas sobre el metal. El sonido no venía de los generadores ni del viento. Venía de debajo del piso. Justo debajo de mi litera. Me levanté en silencio. La cabina estaba a oscuras, salvo por la luz de seguridad. El raspado siguió. Era lento, metódico. Agarré mi pistola de bengalas. El raspado se detuvo. Silencio. Entonces, escuché un susurro. Venía de las paredes. Frío. Una voz seca, áspera, como hielo raspando. Pero era solo una palabra. Salté y corrí al intercomunicador. Llamé a Laura, que dormía en el otro extremo de la base. «Laura, despierta, hay algo aquí, bajo el piso». Ella tardó en contestar. «Sergio, ¿qué pasa? ¿Es el viento?» «No, es el raspado y el susurro. Vete al módulo de comunicaciones. Ahora». Esperé, temblando. Luego, el ruido. Un golpe fuerte y sordo vino del túnel que conectaba mi módulo con el de ella. Era un sonido de metal doblándose. Me pegué a la pared, apuntando a la puerta. Y justo en la rendija de ventilación cerca del suelo, vi algo moverse. Un dedo, era largo, delgado y de un color gris azulado. Se asomó por la rendija, palpando el aire. Parecía hecho de cartílago congelado. Me puse el pasamontañas y las botas en un segundo. Abrí la puerta de mi módulo y corrí por el túnel principal. El aire ahí era terriblemente frío, la calefacción fallando. Al pasar junto a la puerta del túnel sellado, el que llevaba al módulo viejo, vi la luz. La luz roja de emergencia estaba parpadeando de nuevo, rápida y frenéticamente. Corrí. Llegué al módulo de Laura. Ella estaba parada en el centro, pálida. «¿Qué fue eso?», me preguntó,
con la voz temblando. No sé, pero vino del subsuelo. Tenemos que salir de aquí. Nos encerramos en el módulo principal, donde estaba el equipo de radio. Nos quedamos en silencio, escuchando. A los pocos minutos, el sonido. No era raspado. Era un golpe seco y rítmico que venía de los muros exteriores de la base. Como si alguien estuviera golpeando el metal con una roca. Duró 20 minutos. Y luego, el silencio. Laura se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Sergio, la luz del módulo viejo, la que parpadeaba, no se ve. Yo me acerqué. La base de los módulos estaba a oscuras. La luz roja se había apagado. Pero vi algo más. A unos 10 metros, caminando sobre el hielo, había una silueta. Baja, gorda, y caminando con una marcha cojeante. Parecía llevar algo. Y esa silueta se dirigía directamente hacia el mar congelado. No podía ver qué era, pero el movimiento era definitivo. Estaba llevándose algo. Nos quedamos en la base hasta que el sol regresó. Al inspeccionar el túnel que llevaba al módulo viejo, encontramos el agujero. Una sección de la soldadura estaba arrancada, como si algo la hubiera desgarrado. Y en el módulo viejo, sobre la mesa de trabajo, faltaba algo. La radio de onda corta que Laura había estado catalogando. La radio que, por cierto, era de color rojo brillante. Laura y yo fuimos evacuados a la semana. En mi informe, dije que el estrés y el aislamiento me hicieron alucinar. Pero cuando recuerdo la sonrisa ancha sin rostro y el frío en la rendija, sé que lo que se llevó esa radio no fue un animal. Y que se fue al mar porque ahí era donde se sentía caliente. Y que la luz roja que parpadeaba era, en realidad, un llamado de auxilio de algo que estaba a punto de ser arrastrado. En la Antártida, mi trabajo era leer el hielo. Soy glacióloga. Estudiaba la formación de los glaciares en la meseta polar, que es la parte más vacía del planeta. Ahí, la soledad es un depredador. Estaba a finales de la temporada de verano, pero ya hacía un frío brutal. Íbamos en una expedición de 3 motonieves, pero una ventisca repentina y brutal nos separó. Tuve que parar mi vehículo y esperar a que la blancura se disipara. No veía nada a 3 metros. Me quedé sentada en la motonieve, esperando, durante 1 hora. Cuando la ventisca se fue, la calma fue total. El cielo estaba claro, y estaba rodeada por un fenómeno que llamamos hielo azul. Hielo antiguo, comprimido, que absorbe la luz y parece de un azul profundo y opaco. Me bajé para estirar las piernas. El silencio era absoluto, y entonces lo vi. A unos 100 metros, en el vasto horizonte de hielo azul, había una columna. No era vertical. Era una línea horizontal de figuras oscuras que se movían lentamente. Eran demasiadas para contarlas, y se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Eran siluetas humanas, pero con una desproporción extraña. Eran delgadas y altas, y caminaban con la espalda encorvada, con un movimiento lento y rítmico. Me froté los ojos. Pensé que era el estrés, el frío, o un fata morgana, espejismo polar. Pero no desaparecieron. Saqué mis binoculares, me los puse en los ojos, ajustando el foco. Lo que vi me quitó el aliento. Las figuras no vestían ropa de montaña, ni eran mi equipo. Parecían cubiertas de algo oscuro y brillante, como piel húmeda o goma. Pero lo más inquietante era que no dejaban huellas en el hielo azul. Se deslizaban o se movían de alguna forma que no implicaba peso. Y todas tenían una característica en común. Caminaban en la misma dirección, hacia el interior de la meseta polar, donde no hay nada más que altura y vacío. Era una migración silenciosa. Intenté gritar, pero el miedo me secó la garganta. Si eran personas, estaban muriendo. Si no lo eran, yo estaba en peligro.
Tomé mi radio y llamé a mi equipo. Ruido blanco. Intenté llamar a la base. Ruido blanco. Estaba completamente sola. Me subí a la motonieve. Sabía que debía ir en dirección contraria, pero me obligué a mirar a la columna una última vez. En ese momento, la columna se detuvo. Todas las figuras se detuvieron al mismo tiempo, como si hubieran recibido una orden. Y luego, una sola figura, la que estaba al frente, se giró. Era muy alta, más que las otras, y a pesar de los 100 metros de distancia, sentí que me estaba mirando. No pude distinguir sus ojos, pero la inclinación de su cabeza era de una curiosidad predadora. La columna entera permaneció inmóvil, mirando la figura que me miraba. Encendí la motonieve. El motor rugió, un ruido ensordecedor en ese silencio. Al escuchar el ruido, la figura que me miraba levantó un brazo. Lo levantó lentamente sobre su cabeza y luego lo agitó con un movimiento antinaturalmente rápido y horizontal, como si estuviera despidiéndose o negando algo. No esperé a ver qué hacía la columna. Solté el freno de golpe y conduje a máxima velocidad, no hacia donde sabía que estaba la base, sino en dirección opuesta a la columna. Quería poner millas de hielo azul entre nosotros. Conduje por horas. Cuando la radio finalmente recibió señal, llamé histérica, diciendo que la ventisca me había desorientado. Me encontraron al día siguiente. Les dije que había visto un espejismo masivo por el frío. Ellos no preguntaron más. Pero la última noche que estuve en la base, me desperté por el frío. Fui a la cocina para calentar agua. En el cristal de la ventana, vi algo. No era la silueta. Era algo mucho más sutil. En el hielo exterior, que ya se estaba formando con el frío de la noche, había una marca larga y delgada, como si algo muy afilado y muy largo la hubiera arrastrado. Y la forma de la marca era curva, como la punta de un gancho. Sé que no fue un espejismo. Eran seres que migran en la soledad polar, que no dejan huellas porque no pertenecen a nuestro peso, y que se comunican con movimientos silenciosos, y que, si te detienes el tiempo suficiente, te invitan a unirte a su viaje hacia el vacío interior. Mi vida era volar, 20 años en el aire, la mayoría en el Ártico, pero esta vez era el Polo Sur. La Antártida es diferente. Allá, el aire mismo es un depredador. Me contrataron para un trabajo extraño: reabastecer una estación de investigación llamada Base Cero, que no figuraba en ningún mapa oficial de navegación. Era una operación privada, muy bien pagada. Me dieron un único copiloto, un joven llamado Mateo, y un conjunto de coordenadas que me obligaron a memorizar. La carga que llevábamos era la parte más rara. Eran 6 cajas metálicas grandes, completamente selladas, con sensores biológicos. Me advirtieron: no importa lo que pase, esas cajas no se abren, no se tocan y no se acercan a ninguna fuente de calor. El vuelo de ida fue largo. Estábamos a mitad de la noche polar. Oscuridad total. Solo la brújula y las estrellas. Aproximadamente a las 3 horas de vuelo, cuando estábamos sobrevolando el mar de Amundsen, la cabina se puso extrañamente silenciosa. No solo el ruido de los motores. El ruido blanco de la radio se fue. Todo el espectro de la radio estaba muerto. Mateo, mi copiloto, me miró preocupado. «Capitán, perdimos la señal de emergencia. Y no hay estática». Empecé a revisar los sistemas. Todo estaba bien. Los motores rugían, los generadores funcionaban. Pero el aire alrededor de nosotros era antinaturalmente muerto. Y fue justo en ese momento que lo escuché. Un sonido muy bajo, un murmullo que venía de detrás de mi asiento, de la puerta sellada que daba al compartimento de carga. Era un susurro. No pude distinguir palabras, pero sonaba como si mucha gente estuviera hablando a la vez, en un idioma que nunca había oído.
todos pegados a la misma pared. Mateo también lo oyó. Abrió los ojos como platos y me señaló con un dedo tembloroso hacia la puerta de carga. «Capitán, ¿escucha eso?». Apagué el control de ruido de mi auricular. El sonido llenó la cabina. Era una multitud silenciosa susurrando. Me quité el auricular y me levanté. Caminé lentamente hacia la puerta de carga. Estaba helada, sellada y con el cerrojo puesto. Acerqué la oreja al metal. El susurro se hizo más claro. Pude distinguir patrones. No eran un idioma, sino una repetición rítmica de consonantes ásperas y sonidos guturales, como si la gente estuviera luchando por hablar a través de una densa capa de agua o hielo. Y luego, el sonido cambió. Se convirtió en una sola voz. Una voz infantil, aguda y triste, que decía algo que me paralizó por completo. Víctor, mi nombre. Era mi nombre, dicho con ese tono. Era imposible. Di un salto hacia atrás. Corrí al panel de control y encendí la luz del compartimento de carga. La luz tenue iluminó las 6 cajas selladas. Las cajas estaban tranquilas, sujetas con redes. Pero de la caja que estaba justo en el centro, la más grande, parecía emanar un vapor helado que se arremolinaba. Y sentí el frío intensificarse en la cabina. Mateo me llamó, aterrorizado. «Capitán, el combustible está bajando muy rápido». Miré el indicador. En efecto, el combustible estaba cayendo a un ritmo alarmante, como si los motores estuvieran consumiendo el doble de lo normal. Sabíamos lo que eso significaba. Si seguíamos así, no llegaríamos a la base y moriríamos congelados. Tenía que tomar una decisión: girar y perder la carga y quizás el trabajo, o seguir y morir con el combustible vacío. Regresé al asiento y agarré el guía. Justo cuando iba a girar el avión 180 grados, el susurro regresó. Esta vez, la voz de niño no dijo mi nombre. Dijo algo en ese lenguaje gutural, y luego, en un español perfecto, pero con esa tonalidad acuosa, dijo: «La base 0 está cerca, no puedes irte». Y con esa frase, el medidor de combustible se estabilizó, y el ruido blanco de la radio regresó de golpe. El silencio en el compartimento de carga fue absoluto. Solo el rugido normal del motor. Mateo y yo no hablamos por la siguiente hora. Llegamos a las coordenadas. La base 0 no era una base. Era un agujero negro en el hielo, rodeado por equipos de perforación. Descargamos las 6 cajas en la pista de hielo, que estaba desierta, y despegamos en 20 minutos. Nunca vi a nadie. Solo las luces automáticas de la pista y el frío que me caló los huesos. Cuando regresamos, nos interrogaron por el combustible. Mentimos. Dijimos que había sido un error de lectura por el frío extremo, pero cuando revisaron la bitácora de vuelo, algo faltaba. 3 horas de grabaciones de audio en la cabina no existían. Solo ruido blanco. Me pagaron una fortuna, pero nunca volví a aceptar un vuelo al sur. Sé que lo que iba en esas cajas no era biológico. Era algo que sabía mi nombre, que podía controlar los equipos y el combustible, y que no quería ser devuelto. Y esa cosa sigue durmiendo bajo el hielo en la base 0, esperando que alguien más se acerque demasiado a la puerta de carga. A mí me gusta la soledad. Me llamo Thomas. Pasé toda mi vida trabajando en los bosques de Canadá. Pero el Yukón es el fin de la línea. No hay carreteras, no hay gente, solo taiga y montañas. Acepté un contrato por 6 meses, ser el guardián de una estación de tala vieja, solo para mantener el generador y evitar que la cabaña principal colapse bajo la nieve. Me dejaron en helicóptero a principios de noviembre. Yo sabía que estaría solo hasta mayo. La primera luna y media fue la calma. Cortar leña, revisar trampas, leer. La nieve caía sin parar,
y el silencio era tan puro que podías escuchar el crujido de la madera a 100 metros. A mediados de diciembre, la luz solar se redujo a 1 hora al día. El resto era un crepúsculo azul oscuro y frío. Fue entonces que noté la anomalía. Cada noche, después de las 11 de la noche, la luz del generador y la fogata exterior se reflejaban en el vasto campo de nieve, proyectando sombras largas y bailarinas. Pero a eso de la medianoche, aparecía otra luz. No era mi luz. Era un punto de luz blanca y brillante, muy estable, que se encendía a unos 800 metros, justo en el límite de la línea de árboles. Al principio, pensé que era un reflejo, pero cada noche, la luz estaba ahí, fija, sin moverse. Saqué mis binoculares. A través de la nieve y la oscuridad, la luz era tan intensa que me cegaba, pero no se movía. No era un incendio. Parecía una linterna potente, apuntando directamente hacia el suelo. ¿Quién estaría ahí? A 200 kilómetros del asentamiento más cercano, en medio del invierno, sin sendero. La primera vez, la luz duró unos 30 minutos, y luego se apagó. Sentí un alivio inmenso. Pero a la noche siguiente, regresó, y se quedó encendida. 2 horas. La obsesión empezó a consumirme. Pasaba las noches en la ventana, con el telescopio, intentando ver algo. Solo veía el bosque oscuro y el punto blanco. Al cuarto día de su aparición, me puse el equipo polar y caminé hacia el lugar. Demoré casi 1 hora en cubrir la distancia. Cuando llegué al lugar donde se encendía la luz, no había nada. La nieve estaba intacta. No había huellas, no había marcas de raquetas, no había marcas de vehículo. Solo la taiga virgen. Regresé a la cabaña sintiéndome loco. Esa noche, cuando la luz apareció, estaba más cerca. Se había movido a unos 300 metros. Vi mi reflejo en el vidrio. La luz era tan fuerte que me sentía iluminado. Me quedé en la cabaña. El miedo ya no era por la soledad, sino por la vigilancia. La noche siguiente, la luz se movió de nuevo. Estaba ahora a 50 metros de mi cabaña, oculta parcialmente detrás de un grupo de abetos. Me arrastré bajo la ventana y encendí la grabadora. No grabé nada. Pero el silencio alrededor de la luz era total. El silbido del viento que yo siempre oía se había extinguido en ese círculo de luz. Decidí que tenía que deshacerme de ella. Agarré mi rifle. Apunté hacia donde estaba la luz. Contuve la respiración y disparé. Un solo tiro, directo al centro de la luz. El disparo resonó en el valle. El sonido fue ensordecedor. La luz no se apagó. Pero al disparar, la luz se elevó lentamente de la nieve. Se elevó unos 2 metros, y en el centro, donde apunté, se abrió un agujero negro y perfecto, como un ojo. Y de ese agujero, salió un sonido que me hizo caer al suelo. No era un grito. Era la voz de mi hermana menor, que había muerto en un accidente de auto hace 10 años. Tomás. Ya era hora. La voz no era triste. Era plana, muerta y feliz, como si estuviera aliviada de verme. Me arrastré lejos de la ventana, tapándome los oídos. La luz se quedó ahí, flotando en el aire oscuro, con el agujero negro mirándome. Pasaron horas. El sonido no se repitió, pero la luz siguió encendida, flotando a 50 metros. Finalmente, el sol regresó. Un tenue brillo anaranjado. Miré por la ventana. La luz se había ido. Solo estaba el abeto y la nieve. Salí a revisar. Había una huella de bala en el tronco del abeto. Pero en el suelo, donde había estado la luz, encontré algo. Un trozo de cuero viejo y seco, como de un cinturón. Estaba cortado en un patrón que no reconocí. Y debajo, en la nieve, había una cantidad absurda de agujas de pino. Tantas,
que parecían haber sido barridas de todo el bosque y apiladas en un solo punto. No terminé el contrato. Llamé a mi jefe por radio satelital y dije que la presión de la nieve era demasiado alta y que temía un colapso. Cuando me recogieron, el piloto me miró raro. Me preguntó si había pasado algo. Le dije que no. Pero cuando volé sobre el valle, miré por la ventana del helicóptero y a 800 metros de la cabaña, justo donde la vi por primera vez, en la nieve intacta, vi una pequeña mancha, como un punto de color blanco puro que brillaba bajo el sol. Sé que no era una linterna. Era algo que busca compañía en la oscuridad del Yukón y que puede imitar la luz para atraer y la voz para seducir. Y la única forma de escapar de ella es nunca responder al llamado o al patrón de su luz. Pero una vez que te ve, la luz siempre sabe dónde estás. Mi nombre es Einar, y mi vida es la geología. En Islandia, eso significa que pasas mucho tiempo solo, midiendo la corteza terrestre en lugares donde la roca es joven y caliente. La gente en el norte tiene muchas historias sobre los Huldufolk, la gente oculta, pero yo soy científico, creo en lo que puedo medir. Esto me pasó en enero, en un campo de lava antiguo cerca de Húsavík. El paisaje es aterrador, un mar de obsidiana negra y brillante, cortado por grietas de hielo. Yo estaba en una pequeña cabaña prefabricada. Mi única compañía eran los equipos de perforación. Mi objetivo era tomar muestras de lava profunda dentro de un sistema de cuevas. Eran cuevas de obsidiana, lo que significa que la roca era tan negra y reflectante que absorbía toda la luz. El tercer día, entré en la cueva principal. Era un túnel estrecho y retorcido. Tenía que usar luces potentes, pero la obsidiana reflejaba la luz de forma distorsionada, creando sombras largas y rápidas. Instalé mi taladro cerca de una pared y comencé a trabajar. El sonido de la perforación era ensordecedor. Después de 2 horas, saqué la muestra y me tomé un descanso. Fue en el silencio que siguió al taladro cuando lo escuché. Un llanto. No era fuerte, era un sonido suave y prolongado, como el lamento de un animal pequeño, pero con una cualidad metálica que hacía vibrar el aire frío. Venía de la profundidad de la cueva, más allá del alcance de mis luces. Pensé, tal vez un zorro ártico se cayó en una grieta. Apagué mis luces y usé solo mi linterna de mano. Caminé con cuidado hacia la fuente del sonido, gritando en islandés, «Hola, ¿hay alguien ahí?» El llanto se detuvo de inmediato. Silencio total. Solo el goteo del agua helada. Esperé 5 minutos. Nada. Regresé a mi equipo sintiéndome tonto. A la mañana siguiente, volví a la cueva. El llanto se había ido, pero el aire se sentía diferente, más cargado. Continué perforando en otra sección de la cueva, más adentro. Cuando terminé, me senté a revisar la muestra de obsidiana. Noté algo en la pared de la cueva, justo donde mi luz golpeaba. La obsidiana negra y brillante parecía tener una textura diferente. Me acerqué. La roca volcánica, que debería ser lisa y dura, estaba suave al tacto en un área de 1 metro cuadrado. Era como si se hubiera ablandado y luego endurecido nuevamente. Pero lo que me hizo temblar fue el patrón. En la roca ablandada había una indentación profunda, como si algo muy grande y muy pesado hubiera presionado la pared de piedra. Y la forma de la indentación era la de una mano, pero con 6 dedos, largos y gruesos. Me alejé de la cueva inmediatamente. Regresé a la cabaña y no dormí esa noche. Al día siguiente, tomé la decisión estúpida de regresar, llevando una pistola de bengalas. Tenía que ver si mi mente estaba jugando conmigo. Entré en la cueva. La pared de 6 dedos seguía ahí. Hice una foto, aunque sabía que la luz y la oscuridad la harían indescifrable. Avancé más. Me adentré en un pasaje que no había explorado.
Era un túnel muy estrecho de obsidiana, que se abría en un cuarto pequeño. En el centro del cuarto había una estructura. Era un montículo de obsidiana y cristales de hielo, que parecía un pequeño altar. Y sobre el altar no había nada. Pero justo entonces, la luz de mi frontal falló. Oscuridad absoluta. La oscuridad que te traga por completo. Saqué la linterna de mano, temblando. Y en esa oscuridad total, escuché un sonido de roce húmedo justo detrás de mí. Corrí. Corrí por el túnel, tropezando con las rocas, hasta que llegué a la salida. Salí de la cueva y me tiré en la nieve. Me quedé allí, congelándome. Pero no escuchaba nada. Regresé a la cabaña, sin atreverme a mirar atrás. A la mañana siguiente, empaqué todo y encendí la radio satelital. Le dije a mi supervisor que había habido un accidente con el taladro y que necesitaba ser extraído. Antes de que vinieran, me acerqué a la cueva una última vez para recuperar mi equipo. Entré con cautela. Llegué al punto donde había estado perforando. Mi taladro y mi mochila seguían ahí. Pero en la pared de obsidiana, donde antes había solo un par de agujeros de perforación, ahora había decenas de pequeños huecos, como si la roca hubiera sido picoteada por un pájaro gigante. Y cada pequeño agujero estaba sangrando un líquido oscuro y denso. Y en medio de ese patrón de picoteo, la pared había tallado una sola palabra, justo a la altura de mis ojos. No estaba tallada con un cuchillo. Parecía que la roca misma había fluido. La palabra era islandesa. Bakandi. Despierto. Dejé el equipo y salí corriendo. El llanto y los Huldufolk eran solo historias, pero esa roca que fluía y la mano de 6 dedos eran algo geológico y vivo. Sé que esa cueva no era solo un agujero en la tierra, era un portal o un lugar donde la corteza terrestre está demasiado viva, y esa cosa, que puede ablandar la roca y escribir, estaba esperando a que yo la despertara con mis taladros. Mi informe oficial fue clasificado, y las coordenadas de esa cueva están marcadas como riesgo geológico extremo, y yo ya no trabajo cerca de campos de lava. El outback australiano no es solo un desierto, es una mancha marrón que se come el horizonte. Mi trabajo, a mis 20 y tantos, era ser el vigilante de la Torre K5, una estación de repetición gigante para señales de radio y televisión. Estaba a casi 500 kilómetros de la carretera principal. Soledad absoluta. Acepté el contrato por 6 meses porque el pago era enorme. Solo tenía que vigilar el equipo, cambiar filtros y asegurarme de que el generador funcionara. Al principio, era paz. Las noches eran tan claras que sentía que podía tocar la Vía Láctea. Pero ahí abajo, en el outback, el sol y la inmensidad te hacen cosas. Yo tenía mi rutina, revisar el equipo, escuchar música en mi reproductor y, a veces, intentar captar alguna señal de radio de larga distancia en la banda de onda corta. Una noche, a eso de la 1:30 de la mañana, estaba jugando con el dial de la radio de onda corta, la banda muerta, la que casi nunca capta nada. De repente, la estática se rompió. Una voz humana, clara y fuerte, invadió los altavoces. Era la voz de un locutor de radio de la vieja escuela, profunda, resonante, muy profesional. Me sobresalté. No había ninguna estación conocida en esa frecuencia. El hombre estaba hablando sobre el tiempo. Señoras y señores, hoy es un día particularmente seco. El índice UV está en su punto máximo, pero no se preocupen, ya saben que a esta hora, el sol no nos va a tocar. La voz se interrumpió con un estallido de risa ronca. Me puse los auriculares para escuchar mejor y agarré la grabadora. El locutor volvió a hablar, pero el tono había cambiado. Se había vuelto íntimo y predador. Amigos, tenemos un invitado nuevo esta noche.
Alguien que piensa que puede escapar del calor. Pero aquí, el calor es más que una temperatura. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El hombre no estaba hablando en general, estaba hablando de mí. Revisé la sala de equipos, pensando que alguien había entrado en el sistema de la torre, o que era una broma. Todo estaba sellado. La voz regresó a los auriculares, ahora como si estuviera hablando desde dentro de mi cabeza. Declan, ¿de verdad crees que estás solo? El terror fue total. No había forma de que alguien supiera mi nombre. Mi identidad era solo conocida por la base central, a miles de kilómetros. Grité, ¿quién es usted? Dígame dónde está. El locutor no contestó a mi pregunta. En su lugar, hizo algo peor. Aquí en la radio, tenemos la lista de reproducción de la noche, y esta es mi favorita, Declan. Y la voz comenzó a cantar. No una canción, sino una versión distorsionada de la nana que mi madre me cantaba cuando era niño. La letra era correcta, pero la melodía estaba estirada, como goma quemada, y cada nota iba acompañada de un crujido húmedo. Me arranqué los auriculares. El generador seguía zumbando, pero el silencio en mi cabaña era total. Agarré mi rifle y miré por la ventana. La luna llena iluminaba la torre de acero, de 100 metros de altura. Y abajo, en el suelo de tierra roja, no había nada. Pero entonces, en el panel de control de la estación, vi las luces. El panel de frecuencia estaba destellando, no parpadeando, sino acelerando y ralentizando las luces en el mismo patrón rítmico de la nana que la voz acababa de cantar. El miedo me hizo actuar. Corrí al panel principal, encendí los interruptores de emergencia y corté la energía de la línea de transmisión que alimentaba la torre. La cabaña se quedó a oscuras. Silencio total. Solo el zumbido del generador. El alivio me invadió por unos segundos, hasta que me di cuenta de algo. Si la energía de la torre estaba cortada, la radio debería estar muerta. Lentamente, volví a encender el altavoz de la radio de onda corta. El ruido blanco estaba muerto. Pero, desde el altavoz apagado, escuché un susurro tenue. Apagar el generador. No tienes que tener frío, Declan. No esperé a más. Corrí al generador, lo apagué, y salí corriendo de la cabaña, sin importarme el frío o la oscuridad. Corrí por la tierra roja hasta que mis pulmones ardieron, y me escondí detrás de un tanque de agua oxidado. Me quedé allí hasta el amanecer, temblando. Cuando el sol salió, volví. No había huellas, pero en el altavoz de la radio encontré algo. El cono del altavoz de papel había sido perforado por algo muy fino, en un patrón que se parecía a una pequeña espiral. Me fui de ahí ese mismo día, alegando un fallo técnico grave en el equipo de la torre que no podía reparar. Sé que la voz no estaba en la torre. La torre solo amplificó a algo que vive en la estática, que se alimenta de la soledad y de la frecuencia de las ondas, y que usa la radio para entrar en la mente, susurrando cosas que solo tú puedes saber. Y esa cosa sigue ahí, esperando a que alguien vuelva a encender la torre y le dé un micrófono. Mi nombre es Lars. Soy guía de montaña. Conozco las rocosas como la palma de mi mano. Esta vez, solo éramos dos. Yo y mi cliente, Marcus, un tipo de ciudad que quería experimentar la soledad de la montaña. Estábamos a 3 días de nuestra base cuando el clima se cerró. Una tormenta de nieve brutal, con vientos huracanados. Tuvimos que desviarnos hacia un antiguo refugio de emergencia abandonado, conocido como el Nido del Cuervo. Era una cabaña de madera en un claro, usada por los antiguos guardabosques. Llegamos justo cuando la tormenta golpeó con toda su fuerza. La nieve subía por las ventanas. Estábamos exhaustos. El refugio era pequeño. Tenía una estufa de leña y 2 literas. Encendí la estufa y nos sentamos a esperar.
La tormenta duró 3 días sin parar. No podíamos ver la cabaña vecina. Éramos nosotros y el ruido blanco del viento. El problema empezó al segundo día. Marcus estaba en el rincón, puliendo sus esquís. Yo estaba cocinando café. Fui a la pila de equipo, donde teníamos guardadas nuestras 2 hachas para cortar la madera. «Marcus», pregunté, «¿usaste alguna de las hachas mientras dormía?» «No, ¿por qué? Tenemos suficiente leña ya cortada, Lars». Lo miré. La tercera hacha, una pequeña hacha de mano que usábamos para astillar, estaba ligeramente cubierta de nieve fresca en el mango. Hacía 24 horas que no abría la puerta. El miedo no fue por el hacha. Fue por la lógica rota. «Alguien ha estado aquí, Marcus», dije, mostrándole el mango húmedo. «¿O tú saliste?» Marcus se puso pálido. Me juró que no había movido nada, y me recordó que la puerta estaba asegurada con una tranca. Revisamos la cabaña. Todo en orden. La tranca estaba puesta por dentro. La noche del segundo día, dormimos mal. Estaba intranquilo. Me levanté a medianoche para echarle leña a la estufa. Al agacharme, noté algo en la madera que habíamos apilado al lado de la estufa. Eran tablas viejas y secas que yo había cortado. En la cara superior de una de ellas había una marca de quemadura. No era por el calor de la estufa. Era una quemadura concentrada y redonda, como si alguien hubiera puesto un cigarrillo muy caliente en la madera. Y debajo de la quemadura había una pequeña pila de ceniza gris, ceniza que no era de la estufa. Desperté a Marcus. Le mostré la marca. «¿Fumas, Marcus?» «Nunca, Lars. Me está dando escalofríos». «¿Hay más refugios cerca?» Le dije que el más cercano estaba a 3 horas, sin tormenta. Imposible que alguien llegara. Nos encerramos en el módulo principal, con el rifle a mano. El tercer día, la tormenta cesó, pero la nieve seguía cayendo suavemente. Decidimos salir al amanecer, sin importar el riesgo. Mientras preparaba mi mochila, Marcus me llamó desde la ventana. Su voz era un hilo de miedo. «Lars, ven, mira esto». Salí. La nieve alrededor de la cabaña era virgen, perfecta, pero a unos 5 metros de la puerta trasera, que no habíamos usado, había un patrón claro. No eran huellas. Eran 3 pares de marcas de raquetas de nieve. El primer par era mío, ancho y rectangular. El segundo era de Marcus, más moderno y ovalado. Y el tercer par de marcas, que seguían una línea perfecta hacia el bosque y se perdían en la nieve fresca, eran pequeñas, circulares y profundas, como las que usaría un niño o una persona pequeña. Y lo que nos heló la sangre fue que las 3 marcas habían salido de la cabaña. Nosotros éramos 2, y nuestras raquetas estaban dentro. Entonces, notamos un detalle en la nieve, justo al lado de las marcas circulares. Había un pequeño objeto de metal brillante. Me acerqué con cautela y lo recogí. Era un diente de engranaje diminuto, de reloj antiguo, pulido y plateado. Marcus se acercó y lo tomó de mi mano. Lo miró, y luego me miró a mí, con una expresión de horror puro. «Lars, no eran 3 pares de raquetas». Marcus señaló las marcas circulares. «Las huellas son perfectas, no se superponen, pero en este punto, las mías y las tuyas se mezclan». Me di cuenta de la implicación. Solo había 2 personas que salieron del refugio. La tercera persona, o cosa, no usó raquetas. La tercera persona salió sobre las huellas de uno de nosotros, usando nuestro paso para no dejar rastro. Nos vestimos. Cuando abrimos la puerta para irnos, miré hacia las marcas de las 3 raquetas, y en ese momento, detrás de un gran pino, vi una sombra. No era una persona, era una mancha oscura y densa, con una forma que parecía fluir lentamente. Y desde esa sombra, escuché un sonido, un clic metálico, el sonido de un diente de engranaje encajando. No disparamos.
Simplemente saltamos a las motonieves y nos fuimos. Condujimos sin parar hasta la base. Marcus y yo nunca volvimos a hablar del diente de engranaje. Pero sé que ese refugio no era solo una cabaña. Era un punto de espera para algo que usa la soledad y la nieve para infiltrarse. Y la tercera huella no era un intruso. Era un parásito que estaba dispuesto a compartir el viaje con uno de nosotros. Trabajábamos para el Instituto de Ecología de Moscú. Nuestra misión: monitorear la población de tigres en el extremo oriente siberiano. Éramos 3: Víctor, el jefe de seguridad; Dmitri, el técnico; y yo, Yelena, la bióloga principal. Nuestra base era un isba, cabaña, reforzado, a la orilla de un río congelado. La primera señal de que algo andaba mal fue la electricidad. Durante las noches de luna llena, el generador empezaba a fallar, no por mecánica, sino por una sobrecarga inexplicable que quemaba los fusibles. Tuvimos que depender de las lámparas de queroseno. El silencio que caía con la luz artificial era opresivo. A la tercera noche de fallas, el terror se volvió tangible. Estábamos los 3 sentados en la cocina, jugando a las cartas a la luz de las velas. La cabaña estaba herméticamente sellada contra el frío exterior de -35 °C. De pronto, un olor nos golpeó. Era un olor horrible, denso y putrefacto. No era madera quemada. Era peor. Olía a carne descompuesta mezclada con un dulzor enfermizo, como si algo muy grande y muy muerto se estuviera pudriendo bajo la nariz. Víctor, que era el más duro, se levantó de golpe. «Mierda, ¿qué es eso? Tiene que ser la ventilación». Dmitri corrió a revisar los conductos. Nada, todo sellado. El olor era tan fuerte que nos revolvía el estómago. Yo recordé el olor de un animal muerto por frío, pero este era mucho más intenso y se sentía interno, como si viniera de dentro de las paredes. Víctor, con la nariz tapada, revisó cada rincón, incluso el sótano de almacenamiento. La cabaña estaba limpia. Nos sentamos, temblando. El olor se quedó, denso y constante. «No es natural», susurró Dmitri. «Es como si algo estuviera proyectando este olor». Esa noche, nadie durmió. El olor a miedo congelado nos invadió. A la mañana siguiente, el olor se había ido, pero el terror se había quedado. Al mediodía, mientras revisaba las cámaras de rastreo, vi el primer cambio. En el monitor, las imágenes de la noche mostraban la parte trasera de la cabaña. El bosque estaba normal, pero en el marco, a eso de la 1 de la mañana, vi una silueta oscura que se movía, baja y rápida, justo al borde del claro. Y lo más extraño, el tiempo de la cámara era incorrecto. La hora mostraba las 3:47 de la mañana, pero yo sabía que a esa hora el generador estaba apagado y no había luz. Le mostré el video a Víctor y Dmitri. Ambos vieron la misma figura, y ambos notaron el error de tiempo. Dmitri, el técnico, se obsesionó con eso. «La imagen es real, el video no miente, pero la hora está desfasada. Algo está manipulando la electricidad y el flujo del tiempo aquí». Esa noche, nos reunimos en la cocina. El miedo nos estaba aislando. Cada uno se miraba con sospecha. El olor no había regresado. Y entonces sucedió el terror más sutil y profundo. Víctor estaba sentado frente a mí. De pronto, se levantó con los ojos muy abiertos, con una expresión de horror. «Lo siento», dijo, con la voz quebrándose. «Lo siento. El olor. Lo siento otra vez». Dmitri y yo nos miramos. Nosotros no olíamos nada. El aire estaba limpio. «Víctor», le dije con calma, «no hay olor. Es tu mente». Víctor negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «No, no. Es peor que el de anoche. Es mi padre. Huele a mi padre cuando...»
Dejó de hablar, jadeando. Luego, Dimitri se llevó las manos a la cara y se echó a llorar, sollozando. «La niña», gritó. «Siento que huele a carbón mojado. Mi hermana. Ella está aquí. Está justo detrás de mí». Yo no olía nada. El terror que sentía era puramente contagio. Estaba observando a mis compañeros experimentar su peor trauma sensorial, mientras yo solo podía oler el aire limpio. Me di cuenta de la verdad. Lo que sea que estuviera ahí, no estaba usando el aire para oler. Estaba usando nuestras memorias. Me levanté y corrí al rincón, sintiendo el pánico. Cerré los ojos, esperando que llegara mi olor. Pero no llegó el olor. Lo que llegó fue la sensación. Una presión absoluta en mi espalda, como si algo muy grande se hubiera inclinado sobre mí. Y un susurro frío y áspero justo detrás de mi oreja. No dijo mi nombre. Solo dijo, en ruso: «¿Qué es lo que más temes, Yelena? Mátalos, y serás libre de ese olor». Abrí los ojos. Víctor estaba de pie, con el rifle en la mano, apuntando a Dimitri. Dimitri estaba agarrando un cuchillo de cocina. El olor había pasado. Ahora solo quedaba la locura. Grité, corrí y me lancé sobre Víctor, agarrando el rifle. Disparó una vez. La bala se incrustó en el techo. Peleamos en la oscuridad, hasta que logré desarmarlo. Los atamos a los dos con cuerdas y los dejé sedados con calmantes que teníamos en el botiquín. Me quedé sola, esperando el amanecer, sentada con el rifle en la mano. La cabaña estaba tranquila, pero la sensación de la respiración fría en mi cuello era permanente. Cuando el equipo de rescate llegó, me encontraron en shock y a mis dos colegas atados e inconscientes. Dijimos que la presión de la cabina y el aislamiento habían provocado una psicosis. Nadie cuestionó la historia. Pero la última cosa que hice fue mirar la madera donde había estado sentado Víctor. Había un pequeño raspado profundo, hecho con una uña, y debajo había una única gota de un líquido negro y grasoso que no se congelaba. Sé que lo que está ahí afuera, en la taiga, no quiere el cuerpo. Quiere la mente. Se alimenta de los recuerdos traumáticos y usa el olor a podrido para avisarte que está entrando en tu cabeza. Y yo, por un momento, estuve a punto de matar a mis amigos por un olor que no existía. Llegué a la base Isla Fantasma a finales de la temporada de verano. No era una base activa, sino un conjunto de módulos prefabricados que se usaban para reabastecimiento ocasional. Estaba en la costa, en una zona de plataformas de hielo, completamente desolada. Mi trabajo era simple: pasar un mes catalogando muestras geológicas antiguas. El helicóptero se fue y me quedé solo. El sol aún no se ponía del todo, pero el frío ya era absoluto. La base era espeluznante. Los módulos principales estaban en buen estado, pero el resto eran esqueletos de metal golpeados por años de ventisca. El viento silbaba en cada rendija, y el silencio de la Antártida se comía cualquier otro sonido. La primera semana fue de pura soledad. Trabajaba, comía raciones, dormía. Mi única compañía era el tenue ruido del generador diésel. A principios de la segunda semana, el viento cesó por completo. La temperatura bajó, pero la calma era total. Y fue en ese silencio que lo escuché por primera vez. Un golpe sordo. Tuk. Venía de debajo, de la base de hielo sobre la que se asentaba la estación. Dejé de escribir mis notas. Esperé. El golpe no se repitió. Pensé que era el hielo que se movía, un ajuste natural. Volví al trabajo, pero unos minutos después, el golpe volvió. Esta vez era un patrón. Tuk. Pausa. Tuk tuk. Era rítmico, demasiado intencional para ser el hielo. Me levanté y caminé hasta la puerta de metal que daba al exterior. Me asomé al blanco interminable.
Nada. Solo el hielo. Regresé adentro y fui al cuarto de equipos. Agarré un geófono, un sismógrafo pequeño para medir vibraciones terrestres, y lo coloqué en el suelo de metal. Conecté los auriculares. En el silencio amplificado escuché miles de crujidos, el ruido del generador, y luego, el patrón. Tuc. Pausa. Tuc tuc. Ahora era mucho más claro. El sonido no venía del suelo de la base, sino de algo profundo, a cientos de metros bajo el hielo. La base de la vibración era enorme. Me quedé ahí, escuchando, por lo que pareció una hora. El patrón se repitió 5 veces. Y luego, hizo algo distinto. Tuc. Tuc. Pausa larga. Tuc. Tuc. Era como si estuviera esperando una respuesta o estuviera cambiando la clave. Mi cerebro científico colapsó. Ningún evento geológico conocido hace un patrón rítmico y cambiante. Me desconecté del geófono, sintiendo un sudor frío bajo mis capas térmicas. La base estaba en una plataforma de hielo. Eso significaba que abajo solo había mar profundo y roca base. Pasé la noche despierto, pegado al generador, sintiendo el patrón golpear intermitentemente. A la mañana siguiente, no había golpes. La calma era peor. Me obligué a salir para tomar muestras de la nieve y calmarme. Cuando regresé, noté un detalle en la pared exterior del módulo principal, justo al lado del sistema de ventilación. Había una marca, una incisión delgada y profunda en el metal, como si alguien hubiera usado un cuchillo para hacer una línea vertical de medio metro. No era óxido. Era nuevo. Toqué la marca. El metal estaba helado, pero la línea en sí estaba extrañamente suave. Esa noche, no puse el geófono. Me senté con mi rifle y esperé. A las 3 de la mañana, el silencio total regresó. Y el golpe. Tuc. Pausa. Tuc tuc. Pero esta vez, cuando golpeó, lo sentí vibrar directamente a través del suelo de mis botas. Estaba mucho más cerca. Y entonces, la base respondió. No con un golpe. La luz roja de emergencia de la antena exterior, que siempre estaba fija, comenzó a parpadear en el mismo patrón rítmico. Parpadeo. Pausa. Parpadeo, parpadeo. No fui yo. No había tocado nada. Era la base, el metal, respondiendo al sonido de abajo. El golpe se detuvo. Hubo una pausa de 10 segundos. Y luego, el golpe regresó, mucho más fuerte, justo debajo de mi módulo. Ya no era un patrón. Era un martilleo desesperado y furioso que sacudía las paredes. Y con el martilleo, escuché un raspado húmedo que venía del ducto de ventilación. La incisión que vi en la pared se estaba agrandando. Grité y corrí al cuarto de radio. Encendí la baliza de emergencia y pedí rescate, alegando una falla catastrófica en la estructura. Me quedé en la cabina de radio hasta que el sol regresó. Cuando salieron a buscarme, no dije una palabra sobre el golpe. Dije que el frío había dañado mi psique. Pero cuando se fueron, la base permaneció intacta. Solo la incisión en la pared era más larga. Y sé que esa cosa no estaba tocando para entrar. Estaba tocando para comunicarse. Y la vieja base, de alguna manera, le había contestado.